Y Felipe, elegiste, bienvenido, un tema interesante porque es la historia, contándonos algo, ¿no? Sí, la verdad que sí, buenos días a todos. Primero quisiera arrancar con el preámbulo de la Constitución Nacional, ¿no? Que es para todos los hombres de buena voluntad que quieren habitar el suelo argentino sin ningún tipo de discriminación, el prólogo de 1853, y que va a ir variando de alguna manera después de la gran convocatoria a la inmigración, pero que esa generación del 80 quería esencialmente blanca y sajona, ¿no? O sea, soñaba con que vengan los industriosos rubios del norte de Europa, de Inglaterra, cosa que se contradecía con el modelo que proponía esa misma generación, que era un modelo agroexportador, que convocaba por lo tanto básicamente a campesinos de la zona sur de Italia, franceses, italianos, españoles y demás, que no era del gusto de esa generación y que además de venir un poco perseguidos por el hambre, venían también perseguidos por cuestiones políticas, ¿no? Claro. Ahí llegaron anarquistas, socialistas, activistas del movimiento obrero, y esto fue un poco molestando mucho a la clase dirigente, y empiezan las primeras reacciones xenófobas que en principio van a aparecer en una declaración de Sarmiento donde dice: qué chasco nos hemos llevado con la inmigración, ¿no? Suponiendo que venían estos blanquitos y venía esta runfla, decían ellos, la lacra, la escoria de Europa, ¿no? Y en ese contexto aparece un libro determinante, 1890, que es La Bolsa, de un tal José Miró, conocido como Julián Martel, que venía muy influido por el antisemitismo francés. En Argentina es un país que se torna antisemita básicamente por la corriente francesa que surge después del caso Dreyfus, ese famoso caso de un oficial francés condenado injustamente por un acto de espionaje que no había cometido, que lo mandan a la isla del diablo, y ahí aparece Émile Zola con su famoso J'accuse. Y lo ayuda a liberar, ¿no? Total, pero en el año del juicio de Dreyfus aparece una catarata de periódicos antisemitas en París, entre esos la France Juive, que era de un activista llamado Edouard Drummond, que tiene mucha repercusión en Argentina, y ahí el antisemitismo en Argentina nace francés, no alemán, o sea que es importado de fin del siglo XIX, ¿no? Uno dice, ¿pero hay antisemitismo en Argentina? Hay antisemitismo en Argentina. Mira, vos sabés que lo comentaba Ernesto hoy, pero yo también lo vi en la marcha del domingo de los evangélicos y los sectores pro vida. Había imágenes de un judío. Sí, exactamente. Pero caricatura tipo de las viejas caricaturas nazis, ¿entendés? Sí, totalmente. Y como que estuvieran atrás los judíos, una conspiración judía para la educación sexual, ¿no? Una locura. La estigmatización venía por el lado de los italianos, que era una raza inferior, según decía Cambaceres en un famoso libro llamado En la sangre, donde habla de la buena y la mala sangre. Ahí hablaba tremendamente mal de los trabajadores italianos, y después Miró, que es Martel, se ensaña con el cosmopolitismo, ¿no? Él dice: el cosmopolitismo que tan grandes proporciones va tomando ante nosotros, a tal punto que ya no sabemos lo que somos, y franceses, españoles, italianos, nos trae junto con el engrandecimiento material el indiferentismo político, porque el extranjero que viene a nuestras tierras, naturalícese o no, maldito si le importa que estamos mal o bien gobernados. Y va directo, dice: vampiros de la sociedad moderna, su oficio es chuparle la sangre. El judío es quien fomenta la especulación, quien aprovecha el fruto del trabajo de los demás. Banquero, prestamista, especulador, nunca ha sobresalido en las letras, en las ciencias o en las artes, porque carece de la necesaria nobleza, porque le falta el ideal generoso que alienta al poeta. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Y en el medio pasa algo muy interesante, ¿no? Porque llega el año 1910, que es el año del centenario de la Revolución de Mayo, nuestra oligarquía en el poder quiere hacer una gran fiesta, y tiene un problemita con cuál va a ser el personaje que va a reivindicar. Entonces aparece Lugones, con toda su prosa, y de alguna manera crea la figura del gaucho héroe, en contraposición al inmigrante que no le importaba nada, materialista, de bajos instintos. Entonces, curiosamente, ese gaucho que había sido maltratado, vago, mal entretenido, etcétera, resurge como un héroe, como una figura a rescatar. Aparece el término gauchada, aparece el gaucho como lo noble, porque necesita una figura nobleza gaucha, como la nobleza gaucha. De aquel Martín Fierro, del primer Fierro, claro, tremendamente perseguido, que ya va cambiando en la vuelta, como bien sabes, de Martín Fierro, aparece Don Segundo Sombra, que ya el nombre lo indica todo, Segundo y Sombra, ¿no? De su patrón. Es un gaucho obediente, ¿no? Va cambiando un poco la cosa, y aparece además una literatura nacionalista que se va corriendo cada vez más a la ultraderecha, con un personaje que nuestra Biblioteca Nacional honró con una sala,
nada más y nada menos que Gustavo Martínez Zuviría, alias Hugo Wast, ¿no? Que por suerte ha sido cambiada por nada más y nada menos que por el nombre de Rodolfo Walsh, la hemeroteca de esa biblioteca que hasta hace muy poco tiempo se llamaba Martínez Zuviría, hombre que escribía esto, ¿no? Y es por eso que en todos los pueblos el grito de muera el judío ha sido siempre sinónimo de viva la patria. Impresionante. El Cajal. El judío es un poderoso factor antinacional, sumergido en un ambiente cristiano resulta insocial, inasimilable y revolucionario. Mira vos. Pero no eran solo antisemitas. La biblioteca tenía ese nombre. Exactamente. No eran solo antisemitas, eran contrarios al extranjero, en particular. En general, claro. Había movimiento antisemita que también se manifiesta muy fuertemente en la Semana Trágica de 1919, esa gran huelga que se produce en enero de aquel año y que da origen a un grupo paramilitar llamado la Liga Patriótica Argentina, que se dedicaba particularmente a perseguir extranjeros, con atentados contra bibliotecas, sinagogas, barrios, fue asaltado varios locales del barrio de Villa Crespo, etcétera, ¿no? Todo eso ocurrió en aquel contexto, y un poquito antes, un escritor que nosotros conocemos mucho, que se llamaba Miguel Cané, que era autor del libro Juvenilia, que debíamos soportar en nuestras secundarias. En la escuela, sí, señor. ¿Cómo no? Bueno, es autor de otra cosa que la gente recuerda mucho menos, un proyecto que presenta en 1899 y que se aprueba en 1902 durante la presidencia Roca, que es la ley 4144, llamada de residencia, que contrariaba absolutamente aquel prólogo con que empezamos la charla, y decía que cualquier extranjero indeseable por acciones sindicales o políticas podía ser expulsado del país. Esa ley de residencia tuvo consecuencias muy graves, porque la gente que era expulsada iba a su país de origen, donde la estaban esperando para fusilarla, claro, carcelarla y demás, y separaba a la familia, por supuesto. Así que fue una ley tremenda que fue la que llevó a la primera huelga general de la historia argentina, justamente en 1902, de las dos centrales que existían, la UGT y la FORA. Y bueno, fue una ley que rigió hasta 1958. Ah, impresionante. Vos sabés que yo no tenía ese dato. Yo pensé que había durado unos años nada más y que... Sí, la deroga Frondizi, esa ley. Qué bárbaro. Una ley tremenda. El peronismo no la deroga. El peronismo no la deroga. La aplica poco, la aplica muy poco. No se aplicó mucho, se aplicó fuertemente en los 30. Y será Frondizi quien finalmente en el 58 la deroga, la ley Cané, o la ley 4144, que era la ley de expulsión de extranjeros. Una ley que iba en contra de toda esa hospitalidad que había planteado la Argentina durante tanto tiempo, ¿no? Y esta bandera de la xenofobia es agitada fuertemente por estos sectores llamados nacionalistas, muy fuertemente en la crisis del 30, cuando hay una fuerte pérdida de empleo. Claro, cuando hay crisis económica aparecen estas cosas, totalmente, ¿no? Totalmente. No casualmente los regímenes totalitarios hicieron sus campañas sobre la acusación de algún sector social o étnico, ¿no? Para desviar la atención, porque por ejemplo, termino con esto, cuando Julián Martel escribe sobre los judíos, el peligro judío, en el año ese habían entrado a la Argentina 100 familias judías, en un contingente migratorio de millones, que se dedicaron esencialmente en un 90% a tareas agrícolas en colonias como Esperanza o Rivera. La famosa Moisésville, ¿no? Muy pocos eran banqueros, la mayoría de banqueros eran bien criollos, Torkins, etcétera. Y esta acusación tenía que ver un carácter de desvío de los verdaderos responsables de la crisis del 90, que es el contexto del libro La Bolsa, de Julián Martel, que se los recomiendo no porque está bueno, sino como un testimonio tremendo de una época, ¿no? Está en internet gratis, lo pueden buscar y leer. Qué útil la participación de Felipe Piña, más allá de lo agradable, interesante que es escucharlo siempre, qué útil para pensar. La historia te da muchas señales para poder pensar el presente. Sí, sobre todo que somos un país de inmigrantes y de mucha cultura indígena previa. O sea, somos un país multicultural. Echarle la culpa al extranjero o pretender estigmatizar al extranjero en este país es por lo menos ridículo, ¿no?